Nacimiento. Cada camino humano comienza en el mismo momento, en el momento del nacimiento. El recién nacido emite un llanto sordo, como si anunciara al mundo entero su existencia, su nueva vida. Y ese llanto no es el resultado de pensamientos racionales o palabras conscientes, no es una expresión del habla o de la percepción sensorial, sino algo mucho más primitivo y honesto, una manifestación pura y sin filtros del instinto. Es precisamente a través de ese llanto que el niño se manifiesta por primera vez, sin hacerse preguntas, sin expresar emociones con palabras, sino simplemente, sinceramente y sin adornos. Este sonido es un testimonio de una identidad incondicional y completa, la personificación de la pureza de la reflexión interna del ser, aún no sometido a programación ni a presiones sociales. Lamentablemente, ese momento, el único en la vida de una persona, cuando puede dejar atrás completamente todas las convenciones y expectativas del mundo que lo rodea, para ser él mismo sin máscaras. Porque, en cuanto el niño crece un poco, empieza el proceso de formación de la personalidad bajo influencias externas y reglas impuestas. Un pequeño y tranquilo bebé, cuando muestra poca expresión de sentimientos, a menudo se percibe como adorable y merecedor de aprobación, mientras que sus manifestaciones más intensas, como un llanto fuerte o una expresión emocional ruidosa, pueden ser vistas por los padres como algo molesto o incluso problemático. Comienzan a recompensar al bebé por su obediencia, por un comportamiento pacífico, entendiendo que la tranquilidad y la sumisión silenciosa son más convenientes para los adultos y el sistema en general. Con el tiempo, el niño comprende que un buen comportamiento es aquel que recibe la aprobación de los demás. En este contexto, cumplir conscientemente con las reglas deja de ser solo una recomendación o consejo, para convertirse en una necesidad para obtener amor, reconocimiento y seguridad. Y a cada niño así se le enseña que el amor, el reconocimiento y el respeto son algo que hay que ganarse, no simplemente por ser, sino a través de cumplir ciertos criterios. Y estos criterios, no nacidos de una armonía interna o de la unicidad, sino impuestos desde fuera, exigen que la persona aprenda a obedecer las reglas, a cumplirlas de manera impecable y devota. Aquí no se habla del desarrollo de capacidades creativas o la libertad individual, sino más bien de aprender a seguir las instrucciones sin resistencia. Estas reglas no están creadas para fomentar el crecimiento y la alegría de la personalidad, sino para controlar y manipular a la persona, como un rebaño de ovejas que sigue a su pastor. Esta es solo la primera gran mentira de la sociedad moderna. Y penetra en las profundidades de la conciencia, dejando huellas que explican por qué la mayoría de las personas se sienten quebradas, deprimidas e indiferentes a su propia existencia. Esta mentira, que el amor incondicional no requiere esfuerzo, se convierte en una trampa que rompe el alma y el corazón. Al final, tras pasar por todas las pruebas y condiciones, el ser humano empieza a darse cuenta de cuán profundamente arraigado está ese programamiento interno. Pero con frecuencia, solo en las etapas muy avanzadas de la vida se llega a entender que es posible salir de esa situación, que hay una oportunidad de liberarse y comenzar a vivir como un verdadero hombre libre. Cuando una persona aún es un niño, las reglas parecen muy fáciles y comprensibles. Haz lo que te dicen y todo estará bien. Hay que comer verduras, ordenar tu habitación, no hablar de manera grosera o en respuesta. A simple vista, estas demandas parecen insignificantes. No parecen ser algo terrible, ya que su cumplimiento es importante solo para mantener el orden. Sin embargo, detrás de este simple conjunto de órdenes se oculta un programa mucho más complejo y peligroso. Se inserta en la mente y en el corazón, formando creencias básicas sobre cómo se valora a la persona, cómo merece amor, respeto y reconocimiento. Cada caricia suave en la cabeza después de un buen comportamiento, cada expresión de decepción en su rostro ante un fallo, todo esto va desarrollando en el subconsciente la idea de que tu valor se determina por cosas tan frágiles como la capacidad de respetar límites y obedecer a los mayores. Cuando surge el deseo de defender tu iniciativa o expresar tus propios pensamientos, la respuesta suele ser: no debates con los adultos, confía en ellos, escúchales y haz lo que dicen. En la mente se arraiga la creencia de que incluso tus propios deseos e ideas deben ser suprimidos, porque en el mundo de los adultos se valora la obediencia y la confianza. Y por esa obediencia a menudo hay que pagar un precio,
con castigos por acciones que parecen totalmente inocentes y naturales. Lo más sorprendente es que muchos niños consideran sus acciones como manifestaciones de creatividad. Por ejemplo, dibujar en las paredes de la cocina ayuda a expresar sentimientos internos, el deseo de conocer el mundo, de probarse a sí mismos. Y no hay nada de malo en ello, pues una pared garabateada por las curiosidades de un niño no es un delito. Al contrario, es un signo de su curiosidad y de su impulso creativo. Pero para un adulto, esa escena puede generar alarma. Teme que los demás juzguen su incapacidad para controlar al niño o por un desorden en la casa. Como resultado, la madre puede decidir castigarlo para educar la disciplina, y el niño debe entender que su deseo natural de expresarse y mostrar su creatividad conduce a resultados negativos. Aprende que la expresión libre no solo es peligrosa, sino que puede causar dolor o castigos. Y para evitar eso, el niño se ve obligado a reprimir sus propios impulsos, volviéndose más callado, más reservado, sumiso. Aprende a obedecer y a recibir elogios a cambio. «Gracias por obedecer, mamá», dice ella. «Eres un buen niño». Pero detrás de esas palabras hay un significado mucho más profundo. Eres obediente, mientras que ser tú mismo es mucho menos importante. Este enfoque no es un error en la educación, sino la norma impuesta por la sociedad que valora más el orden y el control que la libertad y la individualidad. En este sistema, el niño se convierte en un adulto obediente y controlable, y su voz interior se va apagando cada vez más bajo la presión de leyes y reglas externas. Y así llega la escuela, un lugar donde este proceso de programación colectiva se vuelve especialmente evidente. Aquí, bajo diferentes pretextos, empiezan a enseñarte e inculcarte las mismas ideas prácticamente todos los días. Ideas de que tu propia opinión, tu impulso interior, tu voluntad y tu individualidad deben ceder ante la disciplina, la obediencia y la estandarización. Todo el programa de estudio se transforma en una máquina para formar ejecutores obedientes, donde cada conocimiento, cada regla, cada norma, es un ladrillo en el camino para que la configuración principal pueda convertirse en parte de tu forma de ser. Y esa configuración, que la subordinación constante y la ejecución mecánica de tareas son el único camino correcto a seguir, es la única opción válida. Así que cada día te enseñarán que, para alcanzar el éxito, es necesario comprender y aceptar subconscientemente lo antes posible. Hacer lo que recomiendan y no hacer preguntas innecesarias. Durante los próximos 12 años de tu vida, tendrás que dedicar casi la mitad de tu tiempo despierto a que te conviertan en una herramienta destinada a servir a la sociedad. Te convencen de que esto es un proceso educativo, que aquí se amplía tu mente, que aquí se aprende a pensar. Sin embargo, el mecanismo que regula este proceso cuenta una historia muy diferente, casi opuesta, llena de severidad y control. En clase, te recuerdan repetidamente: levanta la mano antes de hablar, pide permiso para salir al baño, espera la señal en forma de timbre antes de empezar a comer. Cada una de tus necesidades naturales y cada manifestación espontánea de libertad parecen estar sujetas a una correa. Cada impulso interno debe ser registrado y regulado bajo la supervisión de una autoridad externa. Esto no es educación, sino un entrenamiento, una preparación para ser parte de un sistema, un mecanismo en el que la personalidad está sometida al colectivo. La idea principal es que las necesidades de la persona siempre deben ceder ante los intereses del conjunto. Fíjate en lo que se fomenta en el entorno escolar. Recordar información es valorado por encima de la creatividad. La obediencia es más importante que la curiosidad. La iniciativa, la visión individual, los intentos de ir más allá de las reglas, a menudo se castigan como una infracción. La colaboración colectiva a menudo se percibe como un acto indebido. Copiar, violar la honestidad. Expresar una opinión personal fuera de los marcos establecidos se considera una conducta disruptiva, comportamientos destructivos. Incluso las normas de vestimenta, los uniformes estrictos y los códigos de vestimenta rígidos no solo están regulados, sino que envían un mensaje claro. La individualidad es un delito que merece un castigo severo. La homogeneidad colectiva es el objetivo principal. No hay dos personalidades iguales. Todos se convierten en piezas iguales de una gran máquina, donde cada persona es solo una pieza de repuesto, reemplazable y sin importancia.
Cuando terminas tus años de formación en la escuela, ya has gastado miles de horas en consolidar la obediencia. Tu voluntad e iniciativa son suprimidas, y los sentidos y reflejos nerviosos se programan para reaccionar en patrones similares al estado de los perros de Pavlov, a señales condicionales y recompensas externas. La clase se convierte en un escenario donde te enseñan a no asociar el éxito con una satisfacción interna, sino que la única medida de valor es la aprobación externa. Lo más destructivo es que empiezas a entender que el silencio y la plena unión con los demás se perciben como un signo de seguridad. Tu conciencia se acostumbra a que la validación externa, el reconocimiento de los demás, es el principal indicador de éxito. En los cursos de secundaria y bachillerato, todo se vuelve más complejo. Ahora la presión aumenta. No solo los maestros y padres vigilan tus acciones, sino también los compañeros de clase, creando su propio sistema de control. Son como camarones en un cubo. Si alguien decide salir del grupo, los demás, sin querer perder su estatus, comienzan a agarrarlo y a atraerlo de vuelta, lo que se transforma en una carrera sin fin por pertenecer a la llamada sociedad normal. Miedo a no cumplir con los estándares, a no encajar, se convierte en una enfermedad adolescente. El mayor temor en esta etapa es convertirse en un marginado, ser alguien que no cumple con los estándares. Mantenerse al margen, ser diferente, significa en esencia permanecer solo, condenándose a la aislación. Todos los aspectos de tu vida, ropa, preferencias musicales, pasatiempos, modales, están bajo un control constante por parte de esa norma invisible, esa figura sin humanidad. Todo lo que te hace único se borra de manera abrupta, y te conviertes en otra copia más, en otro elemento de la gran masa. Durante este tiempo, los estímulos externos y las recompensas se conectan cada vez más con tu conformidad a los estándares. Las calificaciones no son solo notas, sino tu moneda. Tu puntuación general en el sistema es una expresión breve de tu valor, y entrar en la universidad se convierte en un paso decisivo. Abre o cierra puertas para siempre. Y lo más sorprendente es que todo esto se te presenta como una libertad de elección. Te dicen que tú puedes decidir quién serás en el futuro, qué camino tomar. Pero en realidad, la elección no siempre es tan libre como parece. Ya está predeterminada en favor de los caminos más beneficiosos para el sistema y sus intereses. Por ejemplo, convertirse en doctor, abogado o ingeniero no es una elección aleatoria, sino los roles más adecuados para servir a estos mecanismos. Intentar escoger algo que parezca mejor y más cercano a tu corazón se detiene rápidamente. Te dicen que estás malgastando tu vida, que debes seguir el camino trazado por el sistema. En realidad, la única vida perdida es aquella que nunca te permitió realizar tus verdaderos deseos y sueños, aquella que pasó de largo porque te obligaron a jugar según las reglas de otros. Cuando una persona alcanza la edad de estudiante, la línea entre la ilusión y la realidad parece especialmente delgada, como un espejismo en el que quieres creer. En esta etapa se percibe como un tiempo de incertidumbre, como un espacio para descubrirse a uno mismo, buscar la verdadera esencia, elegir un camino que determinará el resto de la vida. Lo más interesante es que muchos ven esta etapa como una oportunidad para encontrar la libertad, ya que parece que precisamente ahora se puede definir realmente qué intereses y preferencias tener, decidir la futura profesión. Sin embargo, en realidad, todo es diferente. La elección, incluso en un campo que parece tan libre como el programa universitario o la especialización, resulta ser cuidadosamente pensada, previamente acordada y alineada con los requisitos del sistema. Aquí, la elección no refleja tanto el mundo interior del individuo, sino que se moldea y se empuja hacia decisiones ya preparadas mucho antes de ingresar en la institución. Tu perfil académico en la universidad, de alguna manera, no expresa tu verdadera naturaleza ni tus deseos más profundos. No lleva la marca única de tu personalidad. Más bien, es el resultado de un enfoque comercial, cuidadosamente planeado para satisfacer las necesidades del sistema y no tus aspiraciones internas. La decisión sobre qué estudiante aceptar se basa en consideraciones racionales, principalmente, en qué medida el camino elegido puede hacerte más atractivo para el mercado laboral, si te proporcionará un buen empleo, si te convertirás en un candidato valioso para los empleadores, en consonancia con los requerimientos del sistema. En otras palabras, te obligan a escoger un camino que, ante todo, beneficie al sistema y no a tu armonía interna.
El proceso de elección de profesión se convierte en algo más que en verdaderos deseos o inspiración. Es un juego forzado, en el que se te induce más a tomar decisiones que beneficien a las estructuras externas que a tu mundo interior. Y aunque en este camino puedas cometer errores o fracasar, la responsabilidad recae automáticamente no en el sistema, sino en ti. Te dicen que tú mismo eres el culpable de tus fracasos. Quizás no trabajaste lo suficiente, no estableciste buenas conexiones o no cumpliste con todos los requisitos que te impusieron. Por eso, surgen ilusiones de que los logros y las derrotas dependen completamente de ti. Este mito de la meritocracia es precisamente esa idea que carga toda la responsabilidad sobre los hombros de cada individuo, ignorando la importante verdad. Si, por ejemplo, se le diera a un mono y a un pez un ejercicio para determinar quién es el mejor nadador, el pez, aunque sea menos hábil en natación, no sería considerado un fracaso. Esto es una prueba, no una evaluación de su capacidad. Este es uno de los métodos de control más sutiles y sofisticados, cuando se hace creer a la persona que toda su desgracia es el resultado de errores y defectos personales, que el sistema es perfecto e impotente y que él mismo es flawed, insuficiente. A lo largo del proceso de crecimiento y aprendizaje, la persona asimila tan profundamente este guión que ya no necesita cadenas externas ni instrucciones. Se convierte en su propio observador y juez estricto. Inicialmente, los instintos internos, las ideas sobre sus sueños y metas, son reprimidos, enredados, desaparecen tras la fachada de la presión externa. Sobre esto advertía el sociólogo y psicólogo alemán Erich Frank, explicando que la sociedad moderna es tan efectiva en la creación de entornos automatizados que las personas se convierten en participantes voluntarios del sistema de control, sin siquiera sospechar su subordinación, creyendo firmemente que son libres. Dentro de este mecanismo, las personas aceptan interiormente las reglas, su papel y misión, porque el sistema las ha codificado tan bien que se vuelve parte de su propia identidad. Ya no perciben la frontera entre libertad y sometimiento, entre personalidad y rol que desempeñan. Y finalmente, llega ese momento culminante, la trabajo. ¡Oh, ese trabajo! 8 horas al día, 5 días a la semana, durante largos 4 décadas. Eso es el resultado final de todo ese sistema que desde la infancia te enseñó obediencia, repetición y aceptación de reglas cotidianas. Años largos, convertidos en un intercambio invisible, por la ilusión de estabilidad y bienestar material. Y en ello yace una de las mentiras más arraigadas, que tu valor como persona se define únicamente por tu capacidad de trabajo, que tu carácter y mundo interior no importan, solo importa tu estatus profesional. Cada vez que te preguntan, ¿quién eres?, lo primero que se espera es que digas tu cargo o profesión. Nunca te interesarán tus pasatiempos, sueños o aspiraciones, solo quién trabajas, para que otros puedan juzgar tu importancia y nivel de éxito. Cuando la duda interna o la decepción comienzan a crecer, cuando en silencio susurra la voz, ¿todo solo esto?, el sistema inmediatamente propone su respuesta: el consumismo. El consumismo es la cuna y la cima del sistema de creación de esclavos, ya que infunde en las personas la falsa creencia de que la felicidad es algo que se puede comprar. Cosas nuevas, gadgets de moda, viajes y todo tipo de comodidades materiales. Y justo como en la infancia, la vigilancia continúa actuando, solo que ya no mediante estímulos externos como una llamada o las instrucciones de un maestro, sino a través del estímulo interno del deseo. De niño, todo era más simple. Suena la campana y sabes que es momento de cambiar de actividad. El maestro dice, habla. Los padres designan qué ser. Entonces, el poder era claro, evidente, como el toque de campana firme y discreto, o un gesto de prohibición. Dentro del sistema, todo cambia. La rigidez exterior cede ante la tentación interna, los deseos, las seducciones, porque al alcanzar la madurez ya no se está sometido a las leyes de la fuerza exterior, sino que se cede al juego interno, al deseo, que resulta tan fácil de ceder, ya que luce más atractivo. Por eso, finalmente, al individuo se le impone no solo una obligación, sino una afinidad hacia diversas tentaciones, hacia la constante búsqueda de lo deseado, la posesión, los placeres. Así se forma una percepción del mundo donde el principal motivo es la satisfacción de la propia voluntad,
que a su vez está envuelta en la ilusión de libertad. En el mundo moderno, en vez de imponer castigos por las faltas o errores, los sistemas y las estructuras ofrecen cada vez más únicamente placer. En lugar del control tradicional, basado en la fuerza estricta o la coerción, se propone gestionar a través del sentimiento de deseo y añoranza, que se vuelve un estado artificialmente provocado. Si el sistema logra convencer a la persona de que el proceso de compra no es solo la adquisición de objetos materiales, sino un camino hacia la felicidad y la satisfacción interior, entonces no necesita recurrir a métodos de presión o coerción directa. Una persona que está convencida de esto cumplirá las reglas y normas voluntariamente, sin violencia ni amenazas. Cada uno de sus sentimientos genera un vacío interno del que intenta huir, solo para verse atrapado una y otra vez en las mismas acostumbradas rutinas. En momentos en que la voz de la razón, silenciosa e infatigable, empieza a plantear preguntas, la persona corre inmediatamente a la tienda, entra en una página web o empieza a desplazarse sin fin por la aplicación, para silenciar esa voz interna de dudas y decepciones. Esta estructura, elegantemente organizada, posee a la vez sencillez y efectividad. Para obtener lo deseado, hay que ganar dinero, y para eso se requiere un arduo esfuerzo laboral. Para conseguirlo, la persona debe trabajar, invertir en su actividad, dedicar tiempo y energía. Y para seguir trabajando, necesita permanecer conectada al sistema que inicialmente le creó esa sensación de insatisfacción. Así se produce una cadena unidireccional y viciosa, en la que la persona, como un camión en la cinta interminable de una carrera, gira sin poder salir de ese modo. Y toda esa juego continúa perfeccionándose, sin necesidad de cadenas ni cadenas. Se disfraza con una envoltura ligera e imperceptible, las tarjetas de crédito, que son como cadenas invisibles que te atan aún más fuerte. No hay portones ni guardianes, solo figuras influyentes que brillan en los anuncios y en la pantalla, que te hacen creer que comprar es la manera de volverte mejor, más hermoso, más feliz. No hacen falta amenazas ni intimidaciones. Toda la fuerza reside en una avalancha de publicidad que llena cada rincón. Es tan omnipresente y persistente que se percibe como una parte intrínseca del entorno, como el aire que respiramos. Los productos modernos, a menudo, no tienen un valor interno especial. No importa si se trata de un teléfono móvil nuevo, de un viaje a lugares cálidos, de renovar el guardarropa o de crear el estilo de vida perfecto que la persona intenta mostrar al mundo a través de las redes sociales. Todo esto se convierte en partes de un mecanismo cerrado. La creación de la ilusión de que la felicidad y el cumplimiento de los sueños están a solo un paso, en la próxima compra, en la próxima noticia de un aumento salarial, en una nueva adquisición. La mentira sigue funcionando, ya que muchos confunden la estimulación externa con una satisfacción profunda, el consumo con una expresión de la personalidad y la distracción con una verdadera libertad. En la práctica, sin embargo, es todo lo contrario. Cuanto más se sumerge la persona en este ciclo, más se ve atrapada en las cadenas del sistema que le ha fomentado esas ilusiones. Cada compra perfecta lo engancha cada vez más en un sistema que inicialmente le había convencido de que solo así puede sentirse completo. Y la situación empeora. Hoy en día, casi nada de lo que la gente adquiere le pertenece realmente. Todo lo que se compra es una renta temporal. En realidad, la persona no posee nada. La música, las películas, los videojuegos y cualquier producto digital pueden ser fácilmente desactivados o eliminados por las grandes corporaciones que controlan este vasto y invisible mundo mecanizado. En cualquier momento, con un simple clic, toda su vida virtual puede ser apagada. Si la persona empieza a examinarse y analizar su realidad en serio, puede finalmente entender la verdad. No vive su vida plena, sino que solo la ocupa temporalmente dentro de un sistema que solo lo ve como un recurso. La situación empeora porque la persona prácticamente no posee todo lo que usa y consume. Solo alquila música, películas, juegos, libros e incluso su estilo de vida. Todo esto está bajo el control de grandes corporaciones y propietarios de plataformas. Todo lo que recibe son derechos temporales de uso, y toda su actividad se convierte en parte de un sistema masivo de recopilación de datos. Incluso sus momentos libres, sus hobbies o intereses personales se convierten en mercancía que puede venderse o utilizarse para obtener beneficios.
todo ese descanso deja de ser un tiempo verdaderamente libre. En cambio, se transforma en una herramienta para el marketing y la comercialización. Si se observa detenidamente, se puede entender que todo esto son ilusiones. Los intentos de escapar o justificar son solo intentos de sacar la presión del sistema, que sin embargo no permite liberarse completamente. Detrás de la fachada de la posibilidad de viajar y descansar, se oculta una masa rígida de mecanismos que controlan el comportamiento de la persona y sus decisiones. Toda la infraestructura de ocio, entretenimiento y autoexpresión es solo la continuación del sistema que creó estas ideas para mantenernos en una circulación constante. Las pruebas de ello se encuentran incluso en cosas aparentemente inofensivas, como las vacaciones o el ocio. A menudo están bajo control y enmarcadas en guiones preacordados. Tu descanso suele ser el resultado de la aprobación de un sistema que comprende el valor de tu tiempo y dinero. El tiempo destinado a relajarse se convierte en pausas planificadas, siempre con un interés comercial detrás. Tu descanso, en esencia, es una mercancía que se compra y se vende, e incluso los pasatiempos y la autorrealización creativa están sujetos al mismo mecanismo. Todo se recopila, clasifica, presenta como una tendencia y luego se revende como una etiqueta. La ilusión de salir de este mecanismo omnipresente es solo otra herramienta de control. Si una persona acepta pensar que es libre y elige su camino por sí misma, deja de buscar una verdadera liberación. Por eso, los sistemas modernos, a pesar de aparentar democracia y diversidad, poseen y gestionan tanto nuestras posibilidades como nuestra percepción. Inicialmente, el control en las condiciones actuales se ha vuelto más sutil y oculto. Dejó de manifestarse como fuerza abierta y pasó al ámbito de algoritmos que analizan incansablemente cada una de nuestras acciones, pensamientos y deseos. La realidad virtual y las redes sociales se han convertido en plataformas donde, aparentemente, uno puede expresarse y ser auténtico. Es un teatro digital, donde cada quien puede presentar su identidad única. Sin embargo, en realidad, la situación es mucho más sombría. Bajo el velo de la libre expresión se oculta una poderosa red de vigilancia y control, respaldada por programas automáticos y algoritmos analíticos. Al final, la verdad es que la verdadera libertad es un fenómeno raro y muy valioso, mientras que la mayoría de las personas en realidad solo desempeñan sus roles en un sistema vasto e implacable que, en última instancia, solo los ve como recursos y biomasa para mantener su funcionamiento. Los algoritmos no fueron diseñados para revelar tu individualidad, tu verdadera esencia o tu mundo interno. Su principal tarea es mantenerte en un estado constante de involucramiento, crear condiciones en las que no puedas apartar la vista de la pantalla, haciendo que hagas clic sin parar, deslices feeds y consumas flujos de información. Y, a menudo, lo que te provoca ira, irritación o fuertes reacciones emocionales no refleja tu verdadera naturaleza, sino que te estimula a actuar, moviliza tu atención y energía. Frecuentemente, eso es simplemente un espejo distorsionado de tus deseos y necesidades, impuesto desde afuera o artificialmente formateado para capturar tu conciencia. Al principio, estas influencias parecen inofensivas, meras recomendaciones o sugerencias que aparecen fugazmente en la pantalla. Pero con el tiempo, sucede algo más profundo y complejo. Los algoritmos empiezan no solo a influir en tus decisiones, sino a formar e incluso modificar tus verdaderos deseos. No solo predicen lo que podría gustarte, sino que crean artificialmente aquello que te resulta atractivo. Tu capacidad infinita de variaciones y experimentos en la elección de preferencias personales se reduce a un camino estrecho, a un círculo cerrado en el que la propia sistema se implica para mantener su funcionamiento y desarrollo. En este proceso, tu personalidad se va difuminando lentamente. La atención que alguna vez sirvió como herramienta para buscar significado, explorar y descubrir lo nuevo, se desgarra en millones de fragmentos dispersos en una cinta infinita. Tu identidad y autoconciencia se ven gradualmente difuminadas, hasta que ya no comprendes exactamente qué quieres, quién eres y qué es realmente importante para ti. Poco a poco, tu vida se transforma en un texto escrito con tinta invisible, en delicados trazos de publicaciones, likes, historias, vídeos cortos. Destellos simples y fugaces de estímulos que desaparecen casi en el mismo instante en que aparecen.
Buscas constantemente aprobación, validación, reconocimiento, pero este disminuye en cuanto se alcanza, y vuelve a surgir una sensación de vacío. Cuando la pantalla se apaga y la luz brillante desaparece, la sensación restante es una pregunta sin respuesta. ¿Vale la pena todo esto? Y entonces comienza a gestarse en tu interior la apatía, la indiferencia hacia el futuro. Empiezas a creer que nada tiene importancia, que nada merece tus esfuerzos, porque todo se disuelve al instante en el movimiento infinito de la cinta. Esta etapa es un condicionamiento definitivo. Cuando te destruyen por completo, de modo que en lugar de tu personalidad empiezan a aparecer sombras de ella, y ya no necesitas figuras de autoridad para suprimir o controlar. Ahora, te conviertes en tu peor censor, tu juez interior. Silencias tu voz antes de que tenga oportunidad de sonar. Ahogas tus sueños y aspiraciones antes de que tomen forma. Te conviertes en tu propio vigilante, en tu propia prisión y guardián. Y lo más sorprendente en esto es que crees que lo haces por voluntad propia, que todo sucede de manera voluntaria. Quieres creer que simplemente sigues el ritmo del tiempo, que vives en una vida moderna y real, que todo está bajo control. Pero en realidad, desde hace tiempo, ya habita en tu interior una mentira, y te has profundizado tanto en ella que la percibes como verdad. Tu modelo automático de comportamiento es la imagen del ciudadano perfecto, un trabajador y consumidor obediente, un elemento impecable del sistema. Vendes voluntariamente tu individualidad, pensando que así tienes libre albedrío. Y la mentira más cruel es la promesa de un futuro que parece estar suspendido inmutable en el horizonte. Cuando te dicen que todos tus sacrificios y expectativas actuales darán frutos si solo te esfuerzas un poco más y recorres otros 40 años, y que entonces llegará la ansiada libertad. A veces, esa libertad se representa como la jubilación, un momento de celebración en el que finalmente dejas de trabajar y empiezas a vivir verdaderamente. Pero todo esto es solo una ilusión, construida sobre una base inestable. La verdad es que la idea de la pensión no surgió del deseo de ofrecer a las personas descanso y tranquilidad. Apareció como parte de una política económica implementada a fines del siglo XIX por el canciller alemán Otto von Bismarck. El objetivo de este paso no era cuidar de las personas ni reconocer sus méritos, sino optimizar la fuerza laboral. Era necesario liberar espacio para los jóvenes y sanos trabajadores, liberar la economía del recurso humano envejecido y menos productivo. Lo que se presentaba como una muestra de misericordia y cuidado, en realidad era solo una forma de incrementar la eficiencia del sistema. Para la mayoría de las personas, la pensión no se percibe como un paso hacia la libertad, más bien recuerda el fin de la vida, la desintegración y la destrucción definitiva de la identidad establecida. Los psicólogos llaman a esto anticipación de la jubilación o supresión extrema de la personalidad. En última instancia, la persona siente que pierde la conexión con su yo interno y la realidad que lo rodea le parece ajena y desolada. Cuando toda percepción del propio yo y toda su esencia se forman en función de la actividad profesional, del trabajo y de la sociedad en la que vive, precisamente en el momento en que la persona repentinamente pierde esa actividad, desaparece también su soporte interior. Ocurre una transformación sorprendente y desagradable. La persona, a veces durante muchos años, invierte su fuerza, energía, tiempo y esperanza en un trabajo que, en esencia, se convierte en su fundamento de existencia. Y de repente, al jubilarse o simplemente por diversas circunstancias, se encuentra sin ese soporte, sin ese sistema estructural que antes dictaba su ritmo y sus direcciones. Esto suele provocar emociones graves, desde desconcierto hasta profunda desesperanza, porque resulta que toda esa actividad exterior no ha construido en su interior un espacio estable. Muchos se enfrentan a la realización de que no tienen vida interior, ni experiencias oscuras o brillantes, ni pasatiempos o sueños propios que puedan convertirse en apoyo en momentos difíciles. Han estado en el papel de engranaje, parte de un mecanismo, y de repente descubren que ya no queda nada más que ese papel. Son como un diminuto partícula sin nombre en una enorme máquina, y toda su identidad parece haberse limitado únicamente a los confines de ese papel. Alan Watts comparaba esa situación con la imagen de un burro persiguiendo una zanahoria atada a su cuello con una cuerda corta.
La persona vive tan a menudo en la expectativa de algo futuro, en la promesa de la felicidad o el éxito, y a lo largo de toda su vida avanza hacia aquello que, como le parece, debe venir para llenarlo de sentido. Pero no advierte lo más importante. La zanahoria no es un logro real, sino un símbolo de ilusión, un objeto ilusorio, impuesto por el sistema externo. Este sistema, como un hilo tensado, hace que la persona siempre corra tras una esperanza pulida y efímera, sin permitirle entender a tiempo que todo el juego en realidad es una carrera infinita tras un sueño que nunca se realiza. Al final, la persona no está en el camino hacia la felicidad, sino en prisión de la ilusión. Gasta toda su vida persiguiendo una imagen del futuro, y el olvido de esa imagen es en realidad la verdadera naturaleza de la vida, que se escapa de sus manos porque nunca se da cuenta de que el objetivo buscado ya pasó de largo por sí mismo. Estaba ocupado buscando, caminaba por un camino con la esperanza de llegar a un destino, sin siquiera notar que el camino es todo lo que realmente existió, toda su vida. Y así llega un momento que nadie desea experimentar, el final. Después de décadas de obediencia, de seguir reglas sociales impuestas, de esperar continuamente y someterse, la persona se encuentra con un único hecho ineludible: la muerte. Pero incluso en el último instante, cuando parece que todo ha acabado, continúa la ilusión. La sociedad impone a la persona la idea de logros gloriosos alcanzados a lo largo de su vida. Y estos se miden por signos externos. ¿Cuál fue tu nivel profesional? ¿Qué cosas lograste acumular? ¿Qué hitos importantes marcaste en tu vida? Comprar una vivienda, obtener una educación, avanzar en tu carrera. Todo esto sirve como etiqueta por la cual la sociedad evalúa tu vida. Pero el verdadero valor se reduce solo a indicadores externos, tan superficiales que carecen completamente de contenido interno. En realidad, lo importante habría sido al menos cuestionarse: ¿de verdad viví de manera que pueda ser recordado por mi vida interior, sincera y espiritual? Tristemente, muchas personas mueren antes de haber vivido completamente. Dejaron todo para después. Esperaron jubilarse, ansiaron fines de semana emocionantes, planearon el futuro, y entre estas expectativas pasaron años de sus vidas. Y cuando llega el momento final, de repente se dan cuenta de que la mayoría de sus días estuvieron llenos solo de espera, de la espera de algo diferente, más importante, más lleno de eventos que el presente. Vivieron una vida no real, sino soñada, y ese guión impuesto desde afuera se convirtió en su destino. Un guión riguroso, como sacado de un libro memorizado, los mantiene bajo control, sin permitirles salir de los marcos habituales. Y al final, todo sucede exactamente como fue programado. Todo lo que hicieron y a lo que aspiraron fue parte de un sistema que creaba la ilusión de libertad y elección, pero en realidad los mantenía atados, formando un modo de vida en el que simplemente existían. Tal sistema logró su objetivo: mantenerlos en un estado de sumisión y espera perpetua, hasta que finalmente llega el último día. Y ese día final, como conclusión de un ciclo, destruye definitivamente la ilusión de su existencia. Pero si estás leyendo esto ahora, significa que todavía estás vivo y tienes la oportunidad de tomar conciencia de lo que está ocurriendo. La vida continúa, y según datos científicos, esta existencia es un reflejo de la esperanza y la posibilidad de cambio. Donde hay vida, también hay esperanza en una mejor elección, en nuevos caminos. Esto no es simplemente una frase vacía o una cita, sino una profunda convicción vital. Puedes tomar una decisión hoy mismo, recuperar el control y empezar a vivir tal como realmente deseas, no como te ha impuesto el sistema. Puedes romper los viejos esquemas, liberarte del papel que te han asignado y construir una vida que sea fuente de orgullo y alegría. Una vida de la que puedas hablar con gratitud y satisfacción cuando llegue tu propio último día. Sin embargo, permíteme advertirte, la libertad no es un camino fácil ni un resultado rápido. Este camino puede ser largo, difícil y a veces lleno de tristeza y emociones ambiguas. Durante el proceso, podrás enfrentarte a una resistencia interna, a la sensación de pérdida, a experiencias que al principio parecerán difíciles e incluso dolorosas. Pero en última instancia, y esto es lo más importante, al final de este camino te espera una alegría pura. Una alegría genuina e indescriptible, proveniente de haber vivido tu vida de verdad,
de que cada momento estuvo lleno de sentido, de que lograste disfrutar cada experiencia, cada instante y cada evento. Esto es un triunfo interior, una percepción profunda de que la vida no fue en vano, sino que fue plena y enriquecedora. Muchas personas, lamentablemente, nunca alcanzan esa sensación, porque la vida pasa sin ser notada, escabulléndose mientras continúan viviendo según un sistema que los golpeó y los mantuvo en una prisión de ilusiones. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos convencidos de que la sociedad moderna, sus guiones fingidos y los valores impuestos son una mentira? ¿Cómo liberarnos de ese esquema y empezar a vivir de verdad? El primer y más importante paso es reconocer y aceptar esa mentira. Darse cuenta de que el guión por el cual parecieran guiarnos no es una inevitabilidad, sino un estándar artificial, diseñado específicamente para controlarnos. Debemos entender que la verdadera libertad no está oculta en alguna lejana parte, en el futuro o en méritos que podamos obtener tras años de esfuerzo. La libertad no es un premio por la perseverancia, ni un trofeo al final de un largo camino, ni un producto que se pueda comprar. Existe aquí y ahora, en cada decisión y acción, en tu actitud hacia el presente. Todo lo que se requiere es comprender que la vida no es solo un camino hacia ciertos objetivos, sino que en sí misma es valiosa como proceso, como juego, como danza. Alan Watts dijo muy bellamente: la vida no es un destino hacia un punto específico, sino una composición musical o una danza. En esencia, no importa tanto el lugar final, sino el propio proceso. Disfrutar cada movimiento, cada acorde, cada respiración, cada minuto sumergido en el momento. Liberarse no significa necesariamente dejar el trabajo mañana o correr al bosque, abandonando todo lo que fue. El sistema del mundo moderno está tan profundamente entrelazado en nuestra vida que la mayoría de las personas no podrán simplemente irse sin abandonar su vida y sus responsabilidades. Pero la verdadera libertad no está relacionada con la geografía. Reside en tu actitud interior, en tu forma de pensar, en tu capacidad de elegir tu propio camino, independientemente de todo. Comienza dentro de ti, porque es la actitud interna la que determina cómo vivimos nuestra vida y qué significado le damos. Liberarse significa recuperar el control sobre nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra percepción de la propia identidad, pieza por pieza, paso a paso. La primera y quizás más importante etapa de este camino es repensar el concepto de éxito. Durante mucho tiempo te han enseñado que tu dignidad depende de tu productividad, de tus riquezas materiales y de los símbolos de estatus social. Te decían, el éxito son logros, tener una posición elevada y valores materiales. Pero, ¿y si toda esa idea de éxito es solo una ilusión impuesta por la sociedad? ¿Y si el verdadero éxito no se mide por lo alcanzado o lo adquirido, sino por qué tan profundamente vives cada día? Tal vez se define por tu sincero compromiso con el presente, por cuán atento eres a quienes amas y por cuán honesto eres contigo mismo, a pesar de la presión del mundo exterior que exige que cumplas con ciertos patrones. Repensar el concepto de éxito significa alejarse de la carrera infinita en la cinta de correr, de la comparación constante, y volver a criterios más humanos y auténticos. Esto es alegría, cercanía y sinceridad. El segundo paso importante es desarrollar la capacidad de estar presente. La sociedad moderna nos enseña a ignorar el momento presente, a posponer la vida plena para más tarde. Nos hacen creer que la felicidad y el sentido están en algún lugar allá afuera, en el futuro, y no aquí y ahora. Pero la verdadera libertad comienza precisamente en este momento, en la risa que compartimos con un amigo, en la sensación del sol en la piel, en los detalles más pequeños de la vida, que el dinero y los algoritmos automáticos no podrán pagar ni reproducir. Las prácticas de conciencia plena, gratitud, meditación o incluso simplemente hacer una pausa para una respiración profunda no son un lujo, son formas de rebelión interior. Porque cada instante vivido plenamente en el presente es un momento que el sistema no podrá arrebatarte. El siguiente paso es aprender a tomar decisiones conscientes. En la mayoría de los casos, nos han enseñado que no tenemos elección, que debemos seguir por el camino trillado, seguir la opinión de la mayoría, hacer lo que es aceptado y necesario. Pero la verdad es que cada uno de nuestros actos es una elección consciente.
Cómo pasamos nuestro tiempo, cómo ganamos dinero, qué consumimos y con quién nos relacionamos, todo depende únicamente de nuestra conciencia. Antes de hacer algo, vale la pena detenerse y preguntarse, ¿lo hago porque siento vitalidad en mi interior o porque me lo han dicho? La sociedad y el sistema prosperan gracias a hábitos automáticos y pasados por alto. Por eso es importante desafiarse a sí mismo y no aceptar las cosas como verdades absolutas. La elección consciente es el primer paso hacia una verdadera autonomía, la libertad de los patrones impuestos. Un aspecto fundamental es aprender a aceptar la incertidumbre. Aunque las sociedades modernas prometen seguridad y estabilidad, en realidad son solo ilusiones y promesas falsas. Nassim Nicholas Taleb nos recuerda que en la vida no hay protección absoluta ni garantías. La carrera por la seguridad se convierte en una trampa. Constantes seguros, ahorros, preparación para un futuro que a menudo nunca llega. En lugar de eso, debemos desarrollar resiliencia, flexibilidad, capacidad de adaptarse y coraje para vivir sin garantías. La verdadera libertad reside precisamente en la capacidad de no huir de la incertidumbre, sino aprender a bailar con ella. Todos estos pasos no requieren cambios radicales, ni salir de la sociedad, ni destruirla por completo. Son pequeños actos de resistencia interna, no gestos grandiosos. Elegir vivir según nuestros propios valores, en lugar de seguir ciegamente los roles impuestos, encontrar alegría en esos momentos que no se pueden comprar ni ganar. Todo esto nos permite replantear nuestra vida. No en lo que hacemos o en lo que logramos, sino en cuán profundamente vivimos y sentimos cada momento. Poco a poco, transformando nuestras acciones diarias en pequeños actos de rebeldía, recuperamos lo que el sistema nunca podrá arrebatar completamente: la conciencia, la presencia y la libertad de elección. Y cuando esto se comprende claramente, la mentira empieza a perder su poder. El mayor error en el que nos han enseñado a creer es que la vida pertenece al sistema, que somos solo engranajes de la maquinaria. La verdad es mucho más simple y poderosa. La libertad no es algo que debamos esperar o esperar obtener. Es algo que podemos tomar ahora mismo, en este mismo instante. Eso es lo que define tu vida en cada momento concreto. ¿Cómo eliges actuar, sentir y percibir lo que sucede justo en ese mismo instante, en ese mismo segundo? Puedes pensar que el sistema te mantiene bajo control, que domina tu trabajo, administra tus horas e incluso, perhaps, el control de tu cuerpo. Pero en realidad nunca podrá apoderarse de tu mente, a menos que tú mismo se lo permitas. La verdadera herramienta para liberarse de la ilusión de sumisión es tu decisión consciente de mantener tu libertad interior, tener la mente en tus manos y no entregarle el control. Cada día, cada minuto, tienes la oportunidad de decidir: seguir igual que siempre o comenzar ahora mismo el camino hacia la independencia interior. No hay necesidad de esperar un momento adecuado, porque la verdadera fuerza siempre está dentro de ti, precisamente en este momento, y solo depende de ti si la aprovecharás hoy o la pospondrás para mañana. Pero recuerda que quizás mañana ya sea demasiado tarde para hacer cambios, para recuperarte y volver a tomar el control de tu vida. Que este pensamiento te sirva como recordatorio de la importancia de valorar el presente, de la necesidad de ser consciente de tu poder aquí y ahora, para no perder la oportunidad en el futuro. Toda tu verdadera liberación comienza en este mismo instante, en el lugar donde te encuentras ahora, y solo depende de tu decisión si avanzarás en el camino de la autonomía o permitirás que las circunstancias tomen el control. El tiempo no es infinito. Corre, y cada segundo que decidas dedicar a fortalecer tu fuerza interior te acerca a convertirte en el dueño de tu vida.